Hey, shalom, shalom familia, shalom. Yo soy el oficial Ilan, aquí con el oficial. Yerameel. Alright, y esta es otra edición de Radio Fórmula, ¿verdad? Aquí sintonizándose desde Los Ángeles. Ustedes están allá en Monterrey, ¿verdad? ¿Es Monterrey? Es Monterrey. Sí, muchas gracias por tenernos a nosotros, ¿verdad? Para poder brindarles esta palabra del más altísimo. Una vez más, nosotros somos una organización llamada Israel Unido en Cristo. ¿Y qué venimos a hacer? Venimos a enseñarle, darle luz a nuestra gente, ¿ok? De la verdad, cosas que son ocultas, ¿ok? De la Biblia, ¿verdad? De la perfección de nuestro Señor, del Padre, ¿ok? Que son ocultas en las iglesias. A eso hemos venido nosotros. Y el tema de hoy es el perdón de pecados y abusando la gracia. El perdón de pecados y abusando la gracia. Ese tema es súper importante. Mucha gente, ok, en las religiones que hacen, todos estamos atentos a que Dios nos perdone de los pecados, de las cosas que hemos hecho contra Él. Señor, perdóname. Señor, dame fuerza, ok. Dame misericordia. Así somos nuestra gente. Pero a la misma vez, ¿qué hace uno? Abusa la gracia, que es la misericordia que Dios les dio para que cambiaran. Ok. Al mismo tiempo que le están pidiendo que les perdonen, también están abusando la misericordia que el Señor les está dando. Vamos a ver qué dice el Señor, porque tenemos que entender claramente, ok, lo que las escrituras nos dice de todas estas cosas. Primero comienza con el libro de Juan 14 y 26. Ok. Y siempre acá tenemos ustedes, hermanos, que se sintonizan nomás por el radio. Ustedes pueden ir a YouTube, Israel Unido en Cristo. Y también, ¿cómo? IUIC México. IUIC México. Búsquenlos en YouTube, en ese canal, y van a poder ver la clase en video, ¿ok? Las clases con las fotos y todo lo demás que ponemos arriba que viene con esto. Pero dame eso primero, léelo. Este es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Ajá. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El del que está hablando, lee versículo 18. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, Ajá. vendré a vosotros. Ok, el consolador del que está hablando en Juan 14, 26 es el Señor Cristo, es Él mismo. Sigue leyendo versículo 26. Este es el punto, acuérdese. Dice que el consolador vendrá, ok, el que vendrá en el nombre de su Padre. ¿Qué dijo? En el nombre del Padre. Lee. Él os enseñará todas las cosas. Ajá. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. El Señor nos ha hecho que nos recordemos de todas las cosas. Él nos ha abierto la mente para que nosotros le podamos dar este mensaje a ustedes. ¿Ok? El Señor, el Espíritu que nos levantó, es el espíritu de recordatorio, de reconocer lo que está sucediendo hoy en día y compararlo con lo que está en la Biblia para que nosotros le podamos dar el mensaje verdadero de nuestro Señor Salvador, el Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos primero al libro de Romanos 6 y 23. ¿Ok? Esta pregunta: ¿por qué es que pedimos perdón de pecado? ¿Ok? Porque esta palabra, este mensaje ha sido empujado por mucho tiempo, pero es tiempo que nos hagamos un pause y hay que pensar en estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es que pedimos perdón de pecado? Y vamos a analizarlo un poquito más profundo. Lee eso. Este es el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ajá. Porque la paga del pecado es muerte. La primera razón, ¿verdad? La razón más grande es porque dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué nuestra gente
pide perdón de pecados cuando hacen sus oraciones, cuando se van a la iglesia católica, cuando se van a la iglesia cristiana, donde sea que se vayan y le dicen al Señor, Señor, perdóname por lo que he hecho. ¿Ok? Y no estamos dando luz a que, ¿verdad? A que la gente vayan a la iglesia católica o a la iglesia cristiana, no, porque estos lugares han pervertido la palabra de Dios, pero supuestamente para eso van a esos lugares, para buscar el perdón del Señor. Nuestra gente por lo menos sabe que piden perdón de pecado porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Eso es lo más básico que todos deberían de saber. Léelo una vez más. Porque la paga del pecado es muerte. Ajá. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro. Todos reconocemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ahora, si la paga del pecado es muerte y todos estamos pidiendo perdón de los pecados, ¿qué tal nuestra gente comienzan a reconocer los pecados en realidad en lo que están y comienzan a dejar de esos pecados? Porque tenemos que entender, hermanos y hermanas, no es suficiente pedir cosas de Dios. Tenemos que darle algo para atrás. Ok, siempre es algo por algo. Siempre somos una gente que queremos que Dios se revele a uno, que Dios nos escuche. Pero ¿qué tal nosotros le estamos dando a Él? ¿Por qué no examinamos estas cosas? Bien uno le ruega, bien uno le pide, pero nunca, bueno, no voy a decir que nunca, pero la mayoría de las veces nuestra gente no cambian lo que deberían de cambiar para que Dios los escuche. Ok, dame eso bien rapidito en Eclesiástico 41:3. Mira lo que dice acá el Señor. Y miren esto lo que el Señor nos está dando a entender. Hay muchísimas cosas que hacen falta en el espíritu de nuestra gente para que puedan entender lo que está escrito. La Biblia es un libro de palabras espiritual, escritas por hombres profetas espirituales, guiados por el Espíritu del Señor. Para que nosotros podamos entender lo que está acá, tenemos que ver las cosas en el Espíritu. Lee eso. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 41, versículo 3. Ajá. No temas a la sentencia de muerte. Ajá. Recuerda a ellos que fueron antes que tú y que vienen después, porque está la sentencia del Señor sobre toda carne. Léelo una vez más. No temas a la sentencia de muerte. Ahora Dios dice, el Señor dice, no deberíamos de temer la sentencia de la muerte. Lee. Recuerda, ellos que fueron antes que tú. Ajá. Y que vienen después, porque está la sentencia del Señor sobre toda carne. Sobre toda carne. Ahora, eso es interesante, porque la escritura acaba de decir en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Ahora, uno paga por sus pecados por muerte, pero hay dos muertes, hermanos y hermanas. Dame eso en Apocalipsis bien rapidito. La primera muerte que todos vamos a ver es la muerte de este cuerpo, de esta carne. Esa no es la muerte que uno debe de temer. ¿Ok? Ahora mira lo que dice el Señor acá. Apocalipsis 20 comienza en versículo 12. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Ajá. Tenía un muro grande y alto. No, ese es 21. 20 y 12. Y vi a los muertos. Léelo bien, Apocalipsis. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 12. Ajá. Y vi a los muertos. Y vi a los muertos. Este es Juan. Acuérdense del contexto acá en este libro de Apocalipsis. Este es Juan. Él estaba en la isla de Patmos. El Señor Cristo le estaba revelando muchísimas cosas que estaban sucediendo y que iban a suceder. Él acá estaba viendo a los hombres. Léelo una vez más. Y vi a los muertos. Y él vio a los muertos. Lee. Grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Quiere decir hombres que tenían tal vez posición alta en este mundo. Y gente que tal vez era pobre.
Lee. de pie ante Dios. Ajá. Y los libros fueron abiertos. Ajá. Y otro libro fue abierto. Son los libros fueron abiertos. Lee. Y otro libro Y otro libro que es que lee. fue abierto, el cual es el libro de la vida. So, los libros, los primeros libros que fueron abiertos son los libros de los hechos de la vida de cada uno de nosotros. Ok. So, el Señor tiene escrito, porque los ángeles miran todos tenemos ángeles alrededor. Ellos están escribiendo todo lo que uno hace a lo escondido y no. Por eso nadie y nada se escapa del Señor. So, eso fue, ellos vieron esto y también dice, lee esa parte otra vez, y el otro libro. El cual, y el otro libro fue abierto. Ajá, el otro libro fue abierto, lee. El cual es el libro de la vida. Esa es la Biblia. Porque todo lo que hacemos, ok, vamos a ser juzgados por lo que está escrito en la Biblia. Lee. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, Ajá. según sus obras. Lee. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Los espíritus, la vida, porque los cuerpos ya están deshechos. Está hablando de los espíritus de uno. Lee. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ajá. Y la muerte. Ese es para los que dicen que no es por obra, es por fe. No, aquí dice que todo fue juzgado por sus obras. Lee. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Ajá. Esta es la muerte segunda. ¿La qué? La muerte segunda. Hermanos y hermanas, hay dos muertes. Hay dos muertes. Pero ahorita regresamos para abrirles un poco más de lo que el Señor nos quiere decir con todo esto, hermanos y hermanas. No matter what we do, it only leads to you. Mi gente está llorando, está matando. Solo Dios puede ayudar a nosotros. En este país es peligroso. Gringos jugando con pistolas. ¿Quién será la última que muera? Can't stand this, my heart is on fire. Oh, so traumatized, sick and tired. Reaching our hands to you, Yeshua. Most high, you are calling no further. Whatever we go through, we have to see it through. Because what we've been through, nobody else been through. We get shot down daily. Our blood stays on the pavement. That's just an understatement. Where is our replacement? Somebody take this show. We had enough of it. This is our cry out till our sins they die out. This our limitation. See the life we facing. Kill off that old man. Cutting off the right hand. Repent, the kingdom is at hand. No matter what we do, it only leads to you. Mi gente está llorando, está matando. Solo Dios puede ayudar a nosotros. En este país es peligroso. Gringos jugando con pistolas. ¿Quién será la última que muera? Can't stand this, my heart is on fire. Oh, so traumatized. All right. Hey, shalom, bienvenidos una vez más. Quedamos en Apocalipsis 20, 14 y 15. Léelo, que estamos hablando de la segunda muerte. Lee. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ajá. Esta es la muerte segunda. Lee. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ve? Y ahí uno va a quemar para siempre, hermanos y hermanas. Este es un juicio que va a ser mucho grave. Va a ser bien Muy grave, grave. muy grave. Ok, ahora vamos al libro de Sabiduría de Salomón,
11 y 16. Sabiduría de Salomón 11 y 16. ¿Ok? Este es el libro de la sabiduría de Salomón, capítulo 11, versículo 16. Ajá. Para que ellos puedan conocer que donde un hombre peca, por el mismo también él será castigado. Léelo una vez más. Para que ellos puedan conocer que donde un hombre peca, por el mismo también él será castigado. So, el Señor dice de como uno peque, por cual pecado uno peque, también va a ser castigado. Por eso cuando miran a muchos homosexuales, la mayoría de ellos, ¿qué les pasa a los homosexuales? ¿Qué tipo de juicio agarran? Bueno, agarran SIDA, agarran enfermedades que se transmiten sexuales, ¿verdad? So, Dios los castiga por esa. Uno que fuma mucho, ¿qué termina de agarrando? El cáncer de los pulmones. Uno que es un drogadicto de la metanfetamina, ¿qué pasa? Muchas de las veces se vuelve loco. Por ese mismo pecado que cometen, ese mismo pecado los destruye. Uno que es un fornicario, un adulterio, ¿qué pasa? También viene agarrando enfermedad o viene embarazando a la mujer y ya no puede cuidar a los niños o no se queda con ellos. ¿Qué pasa con esa familia? Se destruye. Un alcohólico. ¿Qué pasa con uno alcohólico? Nosotros hemos conocido hermanos que familiares se han muerto por el alcohol. Ok, so el pecado en el que están, muchas veces el Señor usa ese mismo pecado, ok, para juzgarlo. Ok, lee esa parte una vez más. Para que ellos puedan conocer que donde un hombre peca, por él mismo también él será castigado. Ok, lee el libro de Eclesiástico 16. Eclesiástico capítulo 16. Una vez más, estamos hablando de esta parte es, ¿por qué es que pedimos perdón de pecado? ¿Por qué? Porque todos reconocemos por lo menos que vamos a ser castigados, pero no muchos entienden qué tan grave va a ser ese castigo. ¿Ok? O cómo es que Dios nos va a juzgar para ser condenados o qué, o perdonados. Lee eso. ¿Uno? Eclesiástico capítulo 16, versículo 11. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 16, versículo 11. Y si no hubiera ahí uno con dura de servicio entre el pueblo, Ajá. eso es maravilla si él escapa sin castigo. Mira lo que dice Dios. Si hay uno que es caprichoso en su pecado, no quiere cambiar, no quiere dejar de corretear a las mujeres, no quiere dejar de fumar la droga, no quiere dejar de ser homosexual, la mujer no quiere dejar de ser prostituta o andar en los clubs, andar de parties. Dios dice que él, esa parte una vez más. Y si no hubiera ahí uno con dura de servicio Ajá. entre el pueblo, eso es maravilla si él escapa sin castigo. Dios dice que es una maravilla que si no se escapa por castigo. Porque bien el Señor te dice que todos van a ser castigados. Lee. Porque la misericordia e ira están con él. Ajá. Él es poderoso en perdonar y para derramar desagrado. Mire esto. Porque muchos hablan mucho de la misericordia. El Señor nos ha bendecido. Él nos ha dado gracia. Pero se les olvida la otra parte. Él dice que Él tiene la misericordia y ¿qué más? E ira. Y ira. So, él no nomás nos recompense con la misericordia que vino por parte del Señor, el Cristo, pero también Él viene con la ira. Es dos lados, hermanos. Tiene uno que aceptar. Si uno va a aceptar y va a proclamar la misericordia que tiene el Señor, también tiene que proclamar que el Señor tiene también ira, juicios. ¿Ok? ¿Con quién? Lee. Él es poderoso en perdonar y para derramar desagrado. Mire lo que dice, Él es poderoso en perdonar. Todos estamos pidiendo y buscando ese perdón, pero también está poderoso ¿de qué? Derramar desagrado. De derramar. Ok, lee eso, sigue leyendo.
como su misericordia es grande. La misericordia es grande, ¿verdad? Sabemos que la iglesia cristiana, las religiones, se basan en la misericordia. Es el único mensaje que dan. Es el mensaje. Y cuando empujan el mensaje nomás chueco, es un mensaje torcido de la misericordia, no le están enseñando a la gente de dejar de los pecados. Y si les dicen, no, no hay que pecar, no les están demostrando que en realidad son esos pecados. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque siguen en la religión, siguen en la iglesia católica, siguen sentados enfrente de ese pastor que les engaña. ¿Ok? Sigue leyendo. Así también su corrección. Él juzga a un hombre conforme a sus obras. Una vez más, él dice, tan grande que es su misericordia, también sus juicios, su corrección. Y él dice que él juzga al hombre según sus obras. Acuérdense, esa es otra parte que enseñan. Dicen que es por la fe. Nomás ten fe. Aquí no dice eso. El libro de Santiago sí te dice que por la fe en Cristo, pero nomás también te dice que uno si tiene fe y no tiene obras, su fe está muerta. So acá te dice, por eso el Señor te dice que por su obra uno va a ser ¿qué? Juzgado. Las obras vienen siendo los mandamientos del más altísimo. Hay mucho más que viene con servir a Dios que nomás glorificarlo en nombre, glorificarlo en palabra, en canciones, en cánticos. Es mucho más, hermanos y hermanas. Hincándose enfrente de la Virgen María, hincándose enfrente del César Borgia, la imagen falsa del Cristo. No, eso no les ayuda a nada. Esa es la idolatría con la que se ha usado para mantener a nuestra gente esclavos a un sistema. Este sistema que fue construido cuando fue derramado la sangre de nuestros antepadres. Que no se les olvide eso. Miren ahí, tienen a la Virgen María abajito y tienen al César Borgia, al falso Cristo encima. Y se les olvida que la religión en la que creen el 80%, no, ni 80, vamos a decir 90% mínimo. 90% de la gente es la religión que fue construida sobre la carne, la muerte, la sangre de nuestros antepadres. Que no se les olvide eso. Ok, ahora terminamos versículo 12. Sí. Ok, vamos al libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahora, nosotros tenemos que pedir perdón de pecado. Primero, dame el pecado. ¿Qué es el pecado? Muchos no entienden, no saben qué es el pecado. Muchos van a decir, bueno, si uno se comporta bien, uno se comporta mal, uno dice malas palabras. No, hermanos. El pecado tiene una definición específica de cual el Señor nos da ya, para que nadie lo confunda. Aunque lee eso. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Léelo otra vez. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. So el Señor dice acá, todo que comete pecado infringe también la ley, sobrepasa, quiebra, quebranta la ley, ok. So el que comete pecado dice que infringe la ley. ¿Por qué? Porque esa palabra ¿por qué? Esa frase, voy a decirlo, es importante. La frase ¿por qué? Te está indicando que te va a dar una definición de algo. Te va a dar un indicato de lo que está diciendo, de lo que es lo que te acaba de decir, ¿verdad? El contexto acá dice el pecado. So, el pecado, porque el pecado es, esta es la definición, la que infracción de la ley. So, el pecado, hermanos y hermanas, sin confusión, ¿ok? Es cuando uno quebranta la ley de Dios. So, ¿cómo es que uno va a decir que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Pero si acá te acaba de decir que el pecado es cuando quiebras la ley.
Sí, ¿qué quiere decir? Para que uno no comete pecado, tiene que guardar la ley. Porque quebrando o no guardándola, es cometiendo pecado. So, Muy claro. uno tiene que, ¿cómo se dice? No, buscar, claro, buscándola, leyéndola, pero guardar la ley. Dame eso en Romanos 7. Mire lo que lo dice acá también en Romanos 7. Aquí te da otra, la misma definición, pero te explica algo. 12, 7 y 7. 7 y 7. Es el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo, Escuche eso. La ley es pecado porque han habido pastores también dicen, no, que cuando uno está bajo la ley está en medio de pecado. Eso, ¿cómo se le llama eso? Esa es una blasfemia contra el Señor y su palabra. Ok, aquí Dios te dice que, léelo una vez más. ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No, la ley no es pecado, lee. Pero yo no conocía el pecado, No conocí qué es el pecado, sino que. sino por la ley. Ajá. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Por qué? Porque la ley son las órdenes. La ley es la letra de lo que te indica lo que debes y no debes de hacer. So, cuando lees lo que Dios dice no debes de hacer bajo la ley, eso si lo haces, cometes pecado. Ahorita regresamos, hermanos y hermanas. Sick and tired, reaching our hands to you. You're sure most high, here we're calling on Father. Persecuciones pasan, en las calles nos matan. Quieren nuestra cultura, pero no a la raza. Nos ven y nos deportan, todo el mundo nos odia. Nuestros países sufren, nuestros recursos roban. Las maldiciones nos persiguen, hay pura lamentación. Solo se escuchan los gemidos de todita la creación. La tierra llora porque quiere que tú te despiertes. Abre los ojos, el mundo es lo que te pertenece. No matter what we do, can only plead to you. Mi gente está llorando, está matando. Solo Dios puede ayudar a nosotros. En este país es peligroso. Niños jugando con pistolas. ¿Quién será la última que muera? Can't stand this, my heart is on fire. Oh, so traumatized, sick and tired. Reaching our hands to you, you're sure most high, here we're calling on Father. Dame eso una vez más, Romanos 7 y 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Ajá. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, lee. En ninguna manera. No, no lo es, lee. Pero yo no conocí el pecado, Uno no conoce qué es el pecado, sino que sino por la ley. la ley. ¿Por qué? La ley que dice, no matarás, no codiciarás, guarda el día de reposo, la homosexualidad, robando, mintiendo, honrando a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo y muchos más, la homosexualidad, ¿ok? Hay mucho, la ley de la dieta, ¿ok? El vestimiento. El vestimiento, ceremoniales, cosas o no ceremoniales, civiles, la ley civiles, todo. Hay mucho que la ley nos dice. Esa es la manera que conocemos lo que se debe y no se debe de hacer. Termina. Porque tampoco conociera la codicia. Ajá, Si la ley no dijera, no codiciarás. ajá. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Es todo. 1 Juan 1 y 9 lo leímos. No, Ok, vete a 1 Juan 1 y 9. Lo íbamos a leer, pero Sí. no lo leímos, ¿verdad? así es. Ok, lee eso, 1 Juan 1 y 9. Este es el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados. So, esto es lo que tenemos que entender. Tiene que haber una confesión. No está hablando de la confesión. ¿Cómo se le llama cuando van a la iglesia católica? es la confesión. La confesión, Sí. que le están dando su confesión al Padrecito. No es así. Dios dice que tenemos que dar nuestra confesión a Él, pero Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. So, todo tiene ok, aquí así se lo explico. Aquí Él dice, léelo una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Ok, so Él te está dando un presupuesto, ¿verdad? Por supuesto. presupuesto. There you go, presupuesto, ¿verdad? So Él te dice, bueno, pues, si tú confiesas tu pecado, ¿qué voy a hacer yo por ti? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. So hay dos cosas acá. Te doy esto, pero tú me tienes que dar algo también. El algo es que tenemos que confesar el pecado. So Él dice, si nosotros confesamos los pecados en los que estamos, Él es fiel de perdonarnos. So Él no nos perdona nomás por perdonar. Él no nos perdona nomás porque decimos, Dios, te quiero y perdóname. No es suficiente decir, Dios, perdóname por todo lo que ha hecho. No. Si cometiste adulterio, tienes que confesarle al Señor, Señor, cometí adulterio. Y después, ¿qué cosa? No hacerlo otra vez. Porque ¿cómo es que Él nos va a dar lo que queremos si nosotros no le estamos dando lo que Él nos pide? Él siempre nos pide algo. Lee eso una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Ajá. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. So, ¿qué tenemos que hacer? Ok, dame eso bien rapidito. Este es un ejemplo con Cristo. En el libro de Juan 8:1. Este es el libro de Juan, capítulo 8 y versículo 1. Ajá. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Ajá. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. So, ellos le trajeron una mujer sorprendida por adulterio, ¿verdad? Porque, bueno, la encontraron cometiendo un adulterio. Sigue leyendo. Y poniéndola en medio, Ajá. le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Porque acuérdense, antes de Cristo, cuando uno cometía adulterio, ese era un juicio, era el juicio del adulterio, era muerte, no había perdón de pecado. Ok, so, lee. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ajá. Tú pues, ¿qué dices? Más, esto decían tentándole para poder acusarle. Bríncate a versículo 10. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ajá. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Este es el punto. Esto es muy importante. Sí, el Señor la perdonó, no la condenó, ¿verdad? Ella tenía que haber muerto por pedrada, como decía la ley de Moisés. Pero por Cristo le dio misericordia, ¿verdad? Le enseñó misericordia, pero ¿qué más le dijo? Vete y no peques más. Vete, ¿y qué? No peques más. So, él le dio misericordia a ella, pero le dijo, ve, pero ya no vuelvas a pecar. ¿Cuál era el pecado que ella cometió? Adulterio. So, le dijo, no caigas otra vez en adulterio. Otro ejemplo, Juan 5:11. Juan 14. Este es otro ejemplo. So, él no le dio permiso de seguir cometiendo adulterio, no. Él la perdonó, le dio misericordia, pero también le dijo, vete y no vuelvas a hacerlo. No vuelvas a cometer adulterio. Y eso es todo y eso es algo que todos de nosotros tenemos que entender.
Cuando cometemos cualquier pecado, tenemos que pedirle perdón al Señor y no volver a caer en ese pecado. Y es así como Él nos, ¿qué? Nos enseña esa misericordia y nos perdona. Pero si le pedimos perdón, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿cómo creen? ¿Cómo creen en su mente tan débil que el Señor va a estar jugando con nosotros y siempre dándonos, ¿cómo se dice? Perdón. No, así no es el Señor. Lee eso. Este es el libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ajá. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. ¿No qué? No peques más. Este es a un hombre que él sanó. Él le dijo, ya no peques, sino que. Para que no te venga alguna cosa peor. So él le dijo, ya no te sané, te enseñé misericordia, te di un milagro, pero no sigas en pecado. Si tú pecas, te voy a dar léelo una vez más, perdón. Después le halló Jesús en el templo y Ajá. le dijo, mira, has sido sanado, Has sido sanado, no peques más. ya no quiebres la ley, Para que no te venga alguna cosa peor. para que no te venga una cosa peor. ¿Qué quiere decir? Para que yo no te castigue con algo más peor de lo que tenía él. ¿Ok? So, ¿qué? El Señor nunca le dio permiso a nadie de pecar. ¿Qué es el pecado? Quebrar la ley de Dios. So, el Señor nunca le dio libertad a nadie de quebrar las leyes del más altísimo. ¿Ok? Ahora vete al libro de Salmos 32 y 5. El libro de Salmos 32 y 5. Este es el libro de Salmos, capítulo 32 y versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ajá. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ok, so estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de pedir perdón, de confesar y que el Señor nos dé perdón. Léelo una vez más. Mi pecado te declaré Ajá. y no encubrí mi iniquidad. Muchas de nuestra gente, ¿qué hacen? Encubren sus pecados. En vez de confesarlo, nomás dicen, Señor, perdóname por lo mal que ha hecho. Pero acabas de violar a una mujer. Acabas de cometer adulterio contra tu esposo. Mujer, estás en prostitución. Hombres, acabas de robar a alguien. ¿Por qué mejor no le dices lo que has hecho? ¿Ok? Pero muchos que encubren. ¿Y cómo lo encubren? Quiere decir que lo esconden. Ellos agregan pecado a pecado. Cometen un pecado y dicen, ok, voy a esconder esto. Voy a mentir de lo que hice y así me olvido de lo que sucedió. No, tú tal vez te olvidas, pero Dios no se olvida. Dios ha visto todo lo que uno ha hecho. Léelo una vez más. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Oh, ¿sabes cómo es que uno encubre su iniquidad? Cuando uno se bautiza en la religión, en la cristianidad. Ahí no lo están sacando, están encubriendo. Así se dice, ¿verdad? ¿Sí? They're covering, están encubriendo su pecado. Porque ¿qué dicen? Se meten a la agua y no confesan nada. Con esa agua dicen, ok, Dios ya me perdonó. Pero nunca confesaron lo que hicieron. Van a la iglesia el domingo, pero pon eso. Pero cometen todo pecado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, van a la iglesia el domingo, se bautizan y siguen en el pecado el próximo día. Saliendo de la iglesia siguen en el pecado. Esto es mentira, hermano. Estas son la manera que nuestra gente cubren su pecado. ¿Qué es otra manera? Yo he visto iglesias que se la pasan horas llorando y gritando y canciones, pero nunca cambian, no guardan las leyes de Dios, siguen comiendo cerdo, siguen comiendo camarón, quiebran el día de reposo, celebran Día de la Madre, celebran Día del Padre, celebran Navidad, celebran toda iniquidad, pero van el domingo a cubrir su pecado. ¿Ok? Lee, sigue leyendo. Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová. A Jehová. No, espérate, dijo al padrecito. A Jehová. A Jehová. Lee. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ajá. Selah. Selah. Y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Vete al libro de Proverbios 28:3. De nada sirve, hermanos. Es mejor que, ¿saben qué? Si no van a ser honestos con sí mismo y con el Señor, ¿saben qué? Nomás mejor váyanse. Vayan a pecar y hagan y vivan su vida. Porque se están mintiendo a ustedes mismos. Porque el Señor mira todo y van a ser juzgados, especialmente los que juegan con su palabra. Lee eso. Este es el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial. 13, 28 y 13. Este es el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Ajá, El que encubre sus pecados no prosperará. ajá. Más, el que los confiesa. Ahorita regresamos, hermanos y hermanas. Es que tú no entiendes tu puesto como mujer. Dios te puso por mi ayuda, pero eso no quiere ser. Te la pasas tú peleando, mi puesto quieres tener. Si no cambias tu pensar, ahí está la puerta, lárgate. Es que tú no entiendes tu puesto como mujer. Dios te puso por mi ayuda, pero eso no quiere ser. Te la pasas tú peleando, mi puesto quieres tener. Si no cambias tu pensar, ahí está la puerta, lárgate. Ya es tiempo que esto acabe, no has cambiado, tú bien sabes. No me plancha el uniforme, nuestra vida está en desorden. Yo ya estoy cansado, ya no quiero pelearme, solo quiero que te calles. Es cuando tú me caes bien, el jefe en el trabajo ya me tiene hasta arriba. Yo no encuentro paz, solo angustia hallo en cada esquina. Si no te arrepientes, si cambias esa forma de ser, me salgo de esta casa, yo contigo ya no viviré. Es que tú no entiendes tu puesto como mujer. Dios te puso por mi ayuda, pero eso no quiere ser. Te la pasas tú peleando, mi puesto quieres tener. Si no cambias tu pensar, ahí está la puerta, lárgate. Es que tú no entiendes tu puesto como mujer. Dios te puso por mi ayuda, pero eso no quiere ser. Te la pasas tú peleando, mi puesto quieres tener. Si no cambias tu pensar, ahí está la puerta, lárgate. I said it, just do it. Don't argue, don't get it. Don't talk back, you got it. What's the rules to modest? Ok, bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas. Estamos aquí con ustedes. Lee el libro de Proverbios una vez más. Este es el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados Ajá. no prosperará. No prosperará, lee. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia no es para todos, créanlo o no. No es para todos. No lo es. No. Ahora, Él abrió la misericordia para los que los busquen, pero hay muchos que no lo buscan en su sinceridad. Ok, la misericordia no es para todos. Aquí bien te dice: el que cubre sus pecados no prosperará, pero que el que los confiese y los deje, a él se le dará la misericordia. Ok, vamos al libro de 1 Corintios 15 y 34. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 15 y versículo 34. Ajá. Velad debidamente y no pequéis. ¿Cómo dijo otra vez? Velad debidamente Velad debidamente. y no pequéis. Y él dijo: no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Wow, léelo una vez más. Velad debidamente. Velad quiere decir que despiértate, busca, mira, estate atento, no estés dormido. Lee. Y no pequéis. Y no peques. Lee. Porque algunos no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque están en el pecado.
El Señor, mire, el Señor no se les ha revelado ni les ha revelado al Padre, que el Padre no va a ser revelado para nosotros ahorita. ¿Ok? So Cristo no se les ha revelado a nadie que está en medio de pecado. En el libro de sabiduría, Él nos dice que la sabiduría nos prueba para ver que si Él puede confiar en el alma del hombre. So al Señor no se le ha revelado a todos. Léelo una vez más. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Ajá. Para vergüenza vuestra lo digo. Para vergüenza vuestros los digo. Dame eso en Romanos capítulo 6, versículo 1. Este es el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado Ajá. para que la gracia abunde? ¿Qué tal diré? Aquí, Pablo, ¿verdad? Él dice, ¿qué tal diremos? ¿Seguiríamos en el pecado quebrando la ley para que el qué? ¿La gracia abunde? Para que la gracia abunde. Eso esta es una pregunta, ¿verdad? Él la va a responder, lee. En ninguna manera. De ninguna manera. Él dice, vamos a seguir quebrando la ley porque tenemos gracia. Porque el Señor se murió por nosotros, dio su vida y ahora tenemos misericordia. Vamos a seguir usando la gracia de Dios en vana. Vamos a quebrar la ley. Él dijo, ¿qué? En ninguna manera. Claro que no, lee. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso él dijo, los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos en él? Dame eso en Eclesiástico 15 y 20. Porque muchos usan este versículo, ¿verdad? Que estamos en la gracia, ¿verdad? Usan Romanos 1:6, Romanos 1 y 15, de que estamos bajo la gracia. Ok. Y ahora como estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Ok. Pero mire lo que el Señor nos dice acá. Lee eso. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 15, versículo 20. Él no ha mandado a ningún hombre a hacer perversamente. Lee. Ni ha dado licencia. ¿Me ha dado qué? Ni ha dado licencia a ningún hombre para pecar. Él dice, él no dio licencia, él no le dio permiso a ningún hombre para pecar. Esta es la ironía de lo que es la religión. Usan la Biblia, pero la misma Biblia los condena a ellos con sus palabras perversas. ¿Ok? Porque acuérdense, ellos bien dicen, mire, Cristo murió para todos nosotros, para que el que se confiese su nombre sea salvo. Ok, pero ¿qué quiere decir eso con lo que el Señor dice que vamos a ser juzgados por las obras que hacemos? Vamos a ser juzgados por los pecados. Aquí Dios te dice, Él nunca nos dio, ¿qué? Léelo una vez más. Él no ha mandado a ningún hombre para hacer perversamente. Como ahí tienen arriba, dice, la gracia no es excusa. Lee. Ni ha dado licencia Ajá. a ningún hombre para pecar. Él no le dio permiso a nadie para pecar. Es todo. Es todo. Ok. Regrésate a Romanos 6. Y 1. Ajá. Bríncate versículo. ¿Cuál quiero? 11, 12. Este es el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. So el Señor dice, mira, bueno, Pablo dice que no reine el pecado sobre nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Este cuerpo es el que siempre está dispuesto a cometer pecados. So hay una batalla siempre, hermanos y hermanas. Hay una batalla espiritual. El espíritu profundo de nosotros, los que en realidad quieren servir a Dios, están batallando para no cometer ese pecado. Esta carne siempre va a querer cometer cualquier tipo de pecado en el que está uno. Para uno tal vez es la drogadicción, para otro es la fornicación, para otro es el adulterio, para el otro es la droga, para otro es la homosexualidad. Todos, para el otro es el dinero, la codicia. ¿Ok? So, todos tienen su pecado que siempre están batallando. Pero aquí Pablo dice una vez más, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tenemos que traer este cuerpo en esclavitud. Tenemos que controlar este cuerpo, sujetar. Tenemos que traer este cuerpo en sujeción. También se dice, puedes decir, Sujeto. There you go. La palabra sujeto.
tenemos que traer este cuerpo sujeto a la ley de Dios, al Espíritu, para que no comete pecado. Siempre va a haber batalla, pero no hay que dar nuestros cuerpos al pecado. Sigue leyendo. De modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué versículo es ese? El 12. 12, lee. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Ajá. como instrumentos de iniquidad, Lee. sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? En el libro de Proverbios 21 y 16 es, ¿verdad? Sí. Ahí te dice que cuando uno está cometiendo pecado, está en la congregación de los muertos. Cuando nuestra gente van a la iglesia y todavía está en el pecado, esa es una congregación de muertos. Él dice, cuando uno sirve a Dios y no al pecado, Dios dice que no, está vivo entre los muertos. Lee esa parte otra vez. Sino presentaos vosotros mismos a Dios Ajá. como vivos de entre los muertos. Lee. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro carácter, todo lo que tenemos, nuestra vida que tenemos ahorita es para servir a Dios, no para servir el pecado. Y créanlo o no, hermano y hermanas, el pecado más grande que uno comete es la idolatría. ¿Ok? ¿Y de cuál idolatría estoy hablando? De servirse a uno mismo. Cuando uno sirve sus deseos, ¿ok? Cuando uno pone en la ley de Dios para servir lo que uno quiere hacer, esa se llama idolatría. Sabemos que el primer pecado que cometió Eva era idolatría. Adán después la siguió a ella y él hizo a la mujer su ídolo. Y nuestra gente siguen haciendo todo su ídolo. Sus hijos son sus ídolos. El dinero es su ídolo. La iglesia es su ídolo. El pastor es su ídolo. Pero no guardan lo que Dios dice. ¿Ok? Cuando uno pone cualquier cosa antes que a Dios, eso es idolatría, hermanos y hermanas. ¿Lo terminamos? Sí. Ok, vamos al libro de Eclesiástico, capítulo 5, versículo 3. El libro de Eclesiástico, capítulo 5, versículo 3. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 5, versículo 2. Lee versículo 2, vamos. No sigas tu propia mente y tu fuerza. Dios dice que no hay que seguir la propia mente de uno. Él dice, no sigas tu propia mente. ¿Ok? Léelo otra vez. No sigas tu propia mente y tu fuerza Y tu fuerza, lee. para caminar en los caminos de tu corazón. Ajá, porque tenemos que caminar en los caminos de Dios. ¿Ok? Nuestra mente tiene que ser la Biblia. Como dice en el libro de Josué 1 y 8, tenemos que meditar siempre en las escrituras. ¿Por qué? Lo que tenemos en la mente son las acciones que cometemos. Cuando tenemos nuestras propias pensamientos, son las acciones que tenemos. Por eso para caminar rectos en Dios, tenemos que tener las palabras de Dios en la mente. Por eso siempre Él dice, tenemos que estar meditando en su palabra. Lee. Y no digas, ¿quién me controlará en mis obras? ¿Quién me controlará en mis obras? Lee. Porque el Señor seguramente vengará tu orgullo. Dios dice, Él vengará tu orgullo. Ok, nuestra gente es una gente de orgullo. Él dice, Él claramente vengará tu orgullo. Put those down, we're not there right now. Vamos, lee. No digas, yo he pecado. No digas, yo he pecado. ¿Y qué daño me ha pasado? Él dice, no digas, yo he pecado y qué daño me ha pasado. Porque muchos dicen, mire, bueno, yo hice aquello y aquel, acabo de meterme con tantas mujeres y soy un narco, ¿verdad? Un narco, Sí, ¿verdad? narcotraficante. Y hago todo aquello y lo demás. ¿Y qué me ha pasado? No, el Señor me bendice mejor. Así dicen, ¿verdad? Así hablan. Sí. ¿Cómo lo dicen? Me dice, el Señor me bendice o
las cosas que ellos le rezan, ¿verdad? Malverde me protege, Ujú. San Judas me protege, Ujú. nada me ha pasado mal. Nada me pasa. Léelo una vez más. No digas, yo he pecado Ajá. y qué daño me ha pasado. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente. Es paciente, lee. En Él ningún modo te dejará ir. Él dice, él es bien paciente. Él, mira, está sentadito con sus manos cruzadas esperando. Ok. Este cree que se está saliendo con la suya. Así dice Dios, pero no. Él se va a vengar de lo que hacen. Solo porque uno, mira, dame eso bien rapidito. ¿Cuál es ese en Eclesiastes? Ajá, es ese, ¿verdad? Miren lo que dice acá. Porque muchos dicen, mire, pues nada me pasa. Voy a seguir en mi pecado. No, Dios está esperando. Él está esperando el momento en el que no te lo esperas. Ok, mira lo que dice acá. Este es el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Ajá. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Ve? Porque Dios dice, Él es misericordioso, Él es paciente, Él quiere que la gente cambie, pero ¿qué? Él no va a dejar que el pecador se salga con su pecado. Dame una vez más, vete donde estabas, Eclesiástico, vamos a terminar acá. Lee versículos 6 y 7, vamos. Dice, ese es el libro de Eclesiástico, capítulo 5, versículo 6. Y no digas, su misericordia es grande. Él pacifica la multitud de mis pecados. Ajá. Porque mi misericordia e ira viene de Él. Misericordia y ira viene de Él, sigue leyendo. Y su indignación reposa sobre los pecadores. Ajá, ahora, ¿qué dice Él? Lee. No hagas ninguna tardanza en regresar hacia el Señor. No hagas tardanza de regresar al Señor, lee. Y no dilates día a día. Ajá. Porque de repente vendrá la ira del Señor y en tu seguridad serás destruido y perecerás en el día de la venganza. Hermanos y hermanas, ese fue el tema de hoy. Ojalá ustedes oyeron esta palabra y mediten en esto para que hagan el cambio. Ok, tenemos unas últimas palabras para ustedes. A ver los anuncios. Hermanos, vayan, si tienen preguntas, llamen, hagan comentarios, vayan a iuic.mexico@israelunite.org, también a iuic.losangeles.contact, sin o, a israelunite.org. Vayan y bajen la aplicación de Clubhouse en sus teléfonos y únanse a un cuarto que se llama Humo Bíblico. Facebook, vayan al Facebook, Israel Unido en Cristo, Instagram, YouTube, Twitter. Pueden llamar a 855-484-4842, extensión 7087. En México, la extensión es 7090. Ok. Hermanos y hermanas, con eso los dejamos. Ok, esto fue otra edición de Radio Fórmula, ¿verdad? Radio Fórmula en En Monterrey. Monterrey. Shalom, Altísimo Cristo los bendiga. Shalom.